Escapé un mes antes de mi boda, al descubrir que la mujer que iba a ser mi esposa solo me había usado para vengarse y nunca me amó de verdad. Un mes antes de la boda, sentí que todo estaba al borde del colapso. La planificación, las miradas, incluso las palabras que compartíamos, habían empezado a sentirse como una rutina forzada. María. María siempre había sido intensa, entregada, incluso ingenua. Su amor era sincero, puro, pero yo no podía corresponder de la misma manera. No de la forma que ella merecía. Decidí desaparecer. No fue un impulso, ni un capricho, fue necesario. Sabía que ella me buscaría, que cada día de espera la pondría más nerviosa, más vulnerable. Era cruel, lo sé. Pero también sabía que tenía que hacerlo para aclarar mis propios sentimientos, para entender hasta dónde llegaba mi paciencia con sus expectativas y con la obsesión de Alejandro López rondando siempre entre nosotros. Aunque fuera solo en mi mente. Al 7º día, cuando supe que había recibido un mensaje sobre ella buscando en Los Ángeles, decidí que era hora de regresar. No para reconciliarnos ni para pedir perdón, sino para observar, para medir cómo reaccionaría ante mí. Quería ver la verdad en su mirada, sin filtros ni máscaras. Quería ver si el amor que decía sentir era tan fuerte como ella creía, o si era solo la costumbre de esperar que yo siempre estuviera allí. La primera vez que la vi, mientras me acercaba a la puerta, la risa de María resonó antes de que pudiera tocarla. Una risa nerviosa, burlona, pero llena de ansiedad. Ella no sabía que yo estaba ahí para observarla, no para responder a su expectativa de amor perfecto. Solo quería que se enfrentara a la realidad, a mí como persona completa y compleja, no al héroe que ella había idealizado durante años. Solo perseguía a Alejandro López para fastidiarlo, me escuché decir, más para mí mismo que para alguien más. Ahora que la tengo, es aburrida. Palabras duras, lo sé. Pero eran la verdad de lo que sentía, su amor por Alejandro había dejado cicatrices en mí y la intensidad con la que ella me esperaba, me idealizaba, me ahogaba. Necesitaba espacio para pensar, para planear cómo manejar esta situación sin romperme ni romperla del todo, todavía. Cuando por fin entré en la habitación, vi en sus ojos un destello de sorpresa mezclado con dolor. No parecía borracha, ni confundida, estaba sobria, alerta, consciente de cada movimiento que hacía. Y eso me fascinó y me asustó al mismo tiempo. Sabía que podía usar eso, que podía jugar con las expectativas que tenía de mí, porque su amor era mi ventaja y, a la vez, mi carga. María, susurré, intentando no mostrar todo lo que pasaba por mi mente. ¿Estás bien? Su silencio fue pesado, pero no culpable. Solo estaba conteniendo algo, y lo sabía. Ese control que ella aún tenía sobre sus emociones, esa fortaleza que mostraba incluso al borde del dolor, me hizo darme cuenta de algo, no sería fácil manejar esto. La verdad y la mentira empezaban a mezclarse, y yo era el centro de su tormento sin siquiera tocarla aún. Esa noche, mientras ella dormía, me senté en silencio en el sofá. Pensé en todo lo que habíamos pasado, en las expectativas rotas, en la tensión entre el amor y la venganza, entre la lealtad y la obsesión. No quería herirla, no completamente. Solo necesitaba claridad, y para eso debía mantener la calma, observar, planear. Sabía que lo que haría cambiaría nuestra historia para siempre. Y mientras la veía dormir, entendí algo que ya no podía ignorar, el control, la paciencia y la estrategia serían mis aliados, porque el amor, a veces, también duele cuando no puede expresarse como debería. Al día siguiente de mi regreso, todo parecía normal desde afuera. María estaba allí, actuando con la dulzura que siempre la caracterizó, sonriendo, fingiendo que nada había cambiado. Pero yo podía ver los pequeños matices, los movimientos mínimos que delataban su inquietud. Sus ojos no tenían la misma luz de antes, y aunque intentaba mantener la calma, había una tensión sutil en su postura, en la manera en que giraba su cabello entre los dedos. Esa sensación me hacía dudar, y me molestaba más de lo que quería admitir. Me preguntaba si había ido demasiado lejos al desaparecer, si estaba jugando con un fuego que no podía controlar. Cada palabra que decía, cada gesto que hacía, estaba cargado de intenciones que no siempre comprendía, y eso me ponía nervioso. Tal vez ella estaba enojada conmigo, tal vez había comprendido algo que yo aún no sabía. Durante el desayuno, observé cómo tomaba su taza de café con calma, como si estuviera disfrutando de un momento que a mí me parecía tenso. Intenté iniciar la conversación como siempre, ligera, relajada, buscando que nos sintiéramos como antes. Pero sus respuestas eran medidas, casi exactas, y su sonrisa parecía más un acto que un reflejo de sus emociones reales. Matiel,
¿Todo bien?, me preguntó con esa dulzura que me desconcertaba. Sí, estoy bien, respondí, aunque mi voz tenía un leve temblor que ni yo mismo esperaba. Sabía que estaba siendo observado, evaluado, y eso me hacía sentir vulnerable. Más tarde, mientras estábamos juntos en el parque que solíamos frecuentar, cada paso, cada risa, cada silencio tenía un peso distinto. Yo quería mantener la calma, mostrar normalidad, pero dentro de mí había una mezcla de frustración y curiosidad. Quería saber hasta dónde había llegado su resentimiento, hasta dónde podía dolerle mi desaparición. Esa noche, mientras ella fingía relajación en la cena, sentí que algo había cambiado. Cada palabra que decía tenía un doble sentido, cada gesto parecía calculado. Empecé a notar la primera grieta en su fachada, un leve desvío de la mirada, un temblor en la mano, un suspiro más largo de lo normal. Mi corazón se aceleró sin entender por qué. Esa sensación era nueva, la incertidumbre de no tener control total sobre ella, de no saber si estaba manipulándome o simplemente escondiendo su dolor. Al regresar a casa, intenté hablar con ella sobre lo que sentía. Quería que supiera que mi preocupación era real, aunque mi orgullo me impedía mostrar toda la vulnerabilidad que sentía. María, últimamente te siento distante, dije, intentando que mi voz sonara firme, pero suave al mismo tiempo. No sé si es la boda o algo más, pero siento que te estás alejando. Ella me miró con esa expresión de dulzura calculada y respondió. No sé de qué hablas, Matiel. Estoy aquí contigo, como siempre. Algo en su tono me hizo detenerme. No era exactamente mentira, pero tampoco era completamente verdad. Era evasión. Y de repente comprendí que no tenía control sobre todo, que ella también tenía su propio plan, aunque no sabía cuál. Las noches siguientes fueron un tormento silencioso. La observaba desde la distancia, intentando entender sus movimientos, sus miradas, sus gestos. Cada pequeña señal me hacía dudar de mí mismo, de mi capacidad de manejar esta situación. Me sentía atrapado entre mi deseo de mantener la normalidad y la creciente sospecha de que María había cambiado, que ya no era la chica ingenua y confiada que conocí. Un día, mientras ella estaba ocupada con los preparativos de la boda, me encontré solo en nuestra casa. Cada objeto, cada recuerdo, parecía tener un nuevo significado. Los regalos que le había hecho, las cartas, los pequeños detalles que antes eran muestra de amor, ahora me parecían recordatorios de algo que había perdido, el control, la seguridad. La certeza de que sabía lo que sentía y lo que quería. En esos momentos de soledad, empecé a darme cuenta de la magnitud de mi error al pensar que podía manipular todo a mi alrededor. María no era simplemente un reflejo de mis decisiones, era alguien con fuerza propia, alguien capaz de sorprenderme y, posiblemente, herirme de formas que nunca había anticipado. Por la noche, mientras me recostaba en el sofá y observaba la luz tenue de la lámpara, sentí una mezcla de ansiedad y fascinación. Quería confrontarla, exigirle explicaciones, pero algo me decía que era demasiado tarde para eso. Cada día que pasaba, cada pequeña interacción, estaba creando un nuevo terreno en el que ella podía jugar su juego. Y yo, que siempre había creído tener el control, comenzaba a sentirme vulnerable, inquieto, inseguro. Así, en la calma de la noche, comprendí una verdad incómoda: la venganza, la manipulación, el control, no eran unidireccionales. El amor y el poder emocional podían invertirse, y de repente, el juego ya no estaba solo en mis manos. María había comenzado a mostrarme que la paciencia y la inteligencia no eran únicamente mías, y que mi mundo cuidadosamente planeado podía desmoronarse lentamente frente a sus ojos atentos. Los días siguientes se sintieron como un lento desmoronamiento de todo lo que creía sólido. Cada mañana, al despertar, notaba pequeñas diferencias en María que antes no existían, gestos sutiles, miradas que parecían contener secretos. Intenté mantener la normalidad, actuar como si todo fuera igual, pero mi mente no dejaba de girar en círculos. Durante el desayuno, ella me sonreía, tomaba su café, pero había algo en su forma de mover la cuchara, de girar su vaso, que no lograba descifrar. Mi corazón se tensaba con cada pequeña señal que no podía identificar. Me sentía inquieto, extraño, y eso me enfurecía porque siempre había confiado en que podía leerla, entenderla. Ahora sentía que había perdido el mapa de sus emociones y eso me aterraba. Esa tarde, mientras revisábamos los detalles de la boda, noté cómo se distraía con facilidad. Cada palabra que decía parecía medida, cada gesto cuidadosamente calculado. Intenté no mostrarlo, pero una punzada de ansiedad se apoderó de mí. ¿Estaba fingiendo? ¿Me estaba manipulando sin que yo lo supiera?
La duda comenzó a instalarse en mi mente, pequeña al principio, como un hilo fino que se enreda lentamente. Matiel, ¿has pensado en si realmente me conoces?, me soltó de repente durante la cena, inclinándose hacia mí con una sonrisa que parecía inocente, pero que no lo era. Mi tenedor se detuvo en el aire. Esa pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Intenté recomponerme, sonreír, minimizar la tensión que sentí, pero había algo en sus ojos que me hizo dudar de cada palabra que había dicho hasta ese momento. ¿Qué quieres decir?, pregunté, tratando de sonar firme, aunque sentía un vacío en el estómago. Ella giró la copa de vino entre sus dedos, como si buscara tiempo, buscando medir mi reacción. A veces siento que no soy lo que esperabas, tal vez imaginabas a alguien diferente. Sentí que mi mandíbula se tensaba, un nudo en la garganta que no podía tragar. ¿Cómo podía cuestionar todo lo que creía seguro? Intenté recomponerme con una sonrisa, diciendo: no seas ridícula, María. Eres todo lo que siempre quise. Pero al mirarla, vi algo distinto en su expresión. No era duda simple, era determinación. Una leve sombra de duda que yo mismo había sembrado sin darme cuenta ahora comenzaba a crecer dentro de mí. Y lo peor, disfrutaba de esa incertidumbre. Esa noche, mientras ella dormía, me senté solo en el sofá. Observaba el silencio, el vacío de la casa, y sentía como mi control se deslizaba lentamente. Cada gesto, cada palabra calculada de María me hacía preguntarme si había subestimado su fuerza. El amor, la paciencia, la confianza, todo parecía desvanecerse en un instante, y yo era el que quedaba atrapado en la confusión. Comencé a notar cambios en mí mismo que me desconcertaban. La seguridad con la que siempre me movía se estaba erosionando, mi sonrisa confiada ahora se sentía forzada, mis decisiones parecían menos firmes. María había aprendido a moverse en un terreno que yo no dominaba por completo, y eso me hacía sentir vulnerable. Al día siguiente, mientras trabajábamos juntos en la planificación de la boda, me sorprendí esperando su reacción ante cada sugerencia que hacía. Un gesto mínimo de desaprobación, un silencio más largo de lo habitual, y mi mente empezaba a girar, tratando de descifrar si estaba haciendo algo mal o si simplemente ella estaba jugando. Mi orgullo se resistía a admitirlo, pero la verdad era clara, no podía controlar la situación como antes. Cada palabra que decía, cada movimiento que hacía, estaba bajo su observación silenciosa, y eso me desarmaba. Por primera vez en años, sentí miedo. No un miedo físico, sino emocional, la inquietante sensación de no saber cómo manejar lo que estaba sucediendo frente a mí. Esa noche, mientras la casa dormía, me recosté en el sofá y miré al techo. Pensé en todo lo que habíamos pasado, en las promesas, en los planes, en las expectativas que yo mismo había creado. Y comprendí algo que no quería admitir: María había encontrado la manera de invertir los papeles. La que ahora tenía el control era ella, y yo era quien estaba al borde del abismo emocional, atrapado en una incertidumbre que me consumía lentamente. Los días pasaban y cada momento con María se sentía como caminar sobre un hilo fino, frágil, donde cualquier paso en falso podía hacerme caer. Antes, todo era claridad, seguridad. Ahora, cada gesto suyo parecía tener un doble sentido, cada palabra escondía algo que yo no podía descifrar. Sentía que estaba atrapado en un laberinto emocional del que no encontraba la salida. Intenté hablar con ella varias veces sobre lo que sentía, pero sus respuestas eran siempre medidas, tranquilizadoras en apariencia, pero con un trasfondo que me dejaba más confuso de lo que estaba. La primera vez que me di cuenta de que ya no tenía control fue durante una cena. Intenté bromear, buscando romper la tensión, pero ella me miró con una calma fría, evaluándome, como si estuviera calculando cada reacción que tendría. «Matiel, ¿te sientes seguro de todo?», me preguntó, inclinando la cabeza levemente. Me quedé en silencio. Esa pregunta me desarmó. ¿Seguro? ¿De qué exactamente? ¿De ella? ¿De nuestra relación? ¿De mí mismo? El orgullo me impedía mostrar mi inseguridad, pero por dentro sentía que cada pieza de mi mundo se estaba moviendo y yo no podía controlarla. Al día siguiente, mientras revisábamos los últimos detalles de la boda, noté que ella empezaba a manipular sutilmente cada situación. Pequeños gestos, cambios de humor leves, dudas insinuadas. Todo se combinaba para hacerme sentir que no podía actuar con la confianza de antes. Cada decisión que tomaba, cada palabra que decía, parecía ser medida y observada con atención. Las noches se volvieron interminables. Mientras ella dormía, yo me sentaba en el sofá, viendo cómo la luz de la lámpara dibujaba sombras en la pared, sintiendo el peso del silencio.
Recordaba los momentos felices que compartimos, las risas, los abrazos, y me preguntaba si todo había sido real o si solo era parte de su juego silencioso. Empecé a notar cambios en mí mismo que me asustaban. La seguridad con la que antes caminaba, hablaba y decidía, se desvanecía lentamente. Ahora me cuestionaba todo, cada gesto, cada palabra, cada pensamiento. María había logrado algo que nunca creí posible, había convertido mi mundo en un terreno incierto, donde ya no tenía control. Un día, mientras ella estaba ocupada con los preparativos, decidí salir a caminar solo. Necesitaba despejar mi mente, pero cada paso que daba sentía que algo se rompía dentro de mí. La duda, la ansiedad, la sensación de pérdida de control, me golpeaban sin tregua. Recordé las veces que la había protegido, que había creído estar construyendo un futuro seguro, y ahora todo parecía desmoronarse. Volví a casa con el corazón pesado. Ella me recibió con su sonrisa calmada, con esa dulzura que antes me tranquilizaba, pero que ahora me confundía. Cada gesto suyo me hacía preguntarme si estaba jugando, si había descubierto algo que yo no sabía o si simplemente disfrutaba de mi desconcierto. «Matiel, ¿quieres descansar un poco antes de seguir con los preparativos?», me preguntó con suavidad, y por un momento sentí que quería confiar en ella, que todo volvería a ser como antes. Pero algo en su mirada me dijo que no era así. Había una distancia que antes no existía, una fuerza silenciosa que yo no podía controlar. Sentí que la seguridad, la certeza, se desvanecían lentamente, y que estaba atrapado en un abismo emocional del que no sabía cómo salir. Esa noche, mientras el reloj avanzaba y la casa estaba en silencio, me recosté en el sofá, con la mente girando sin descanso. Recordé cada palabra, cada gesto, cada momento que había compartido con ella. Y comprendí, con un peso en el pecho, que estaba perdiendo algo que nunca pensé que podría perder, la confianza en mí mismo, la seguridad en mis decisiones y la sensación de control sobre lo que creía que era mi vida. La boda se acercaba, y con ella, la certeza de que no podría mantener todo bajo control. María había logrado lo imposible, invertir los roles, dejarme en la incertidumbre, hacerme sentir vulnerable y dudoso. Y aunque mi orgullo quería resistirse, mi corazón sabía que estaba atrapado en un juego del que no sabía cómo escapar. La cercanía de la boda no traía emoción ni alegría, solo una sensación de ansiedad que no podía controlar. Cada día con María se volvía más difícil de manejar. Sus palabras, sus gestos, incluso su silencio, me torturaban de manera sutil pero constante. Sentía que cada acción mía era observada, calculada y, de alguna forma, utilizada en mi contra. La seguridad que antes tenía se estaba desvaneciendo por completo. Una noche, mientras ella dormía, no pude conciliar el sueño. Me levanté y caminé por la casa, mis pasos resonando en el piso de madera. Pensaba en todo lo que había sucedido, en cómo creía conocerla, y en cómo ahora cada recuerdo parecía una mentira disfrazada. Su mirada, su sonrisa, todo había sido un juego silencioso y yo estaba atrapado en él sin saberlo. Intenté confrontarla, hablar con ella, buscar explicaciones, pero cada intento terminaba en confusión. Cada palabra que decía parecía inadecuada, y cada gesto que hacía era interpretado de 1000 formas posibles. Mi orgullo, que siempre me había definido, ahora me pesaba como una cadena. Me sentía impotente, vulnerable, como un hombre que había perdido el control sobre su propio mundo. Llegó un día en que los mensajes y llamadas comenzaron a intensificarse. Mi ansiedad me dominaba, no podía soportar la sensación de no saber dónde estaba, qué hacía, o si simplemente me estaba manipulando. Cada intento de contacto era una mezcla de esperanza y desesperación, una necesidad de entender lo que estaba sucediendo y al mismo tiempo una incapacidad de aceptar la verdad. «María, por favor, dime qué pasa». «Necesito entender», susurraba al teléfono, con la voz quebrada y los dedos temblando mientras escribía y borraba mensajes una y otra vez. La respuesta nunca llegaba, y eso me hacía sentir aún más perdido. Recordé los años que había pasado cuidándola, protegiéndola, creyendo que todo lo que hacíamos juntos era real. Y ahora, la realidad que me encontraba frente a mí era completamente diferente. El amor y la confianza se habían transformado en dudas, miedo y una sensación constante de vacío. Durante los días siguientes, cada encuentro con María se convirtió en una prueba de mi paciencia y fortaleza. Sus gestos dulces, sus palabras tranquilizadoras, todo era solo una fachada. Sentía cómo me desarmaba poco a poco, como cada sonrisa que me dirigía ocultaba un juego que yo no podía ganar. El control que siempre había tenido sobre mi vida y sobre mis emociones se desmoronaba frente a mis ojos. Llegó un momento en que me di cuenta de que ya no podía anticipar sus movimientos.
No podía predecir sus palabras ni sus decisiones. Cada día se volvía un desafío emocional, y cada noche, antes de dormir, sentía un peso en el pecho que me impedía descansar. Había caído en un abismo invisible, uno que ella había construido silenciosamente, y ahora estaba atrapado, sin salida y consumido por la ansiedad. La boda se acercaba, y con ella, el terror de enfrentar la verdad de lo que estaba sucediendo. Todo lo que creía seguro, todo lo que había planeado, estaba a punto de derrumbarse. Y yo, Matiel Álvarez, un hombre acostumbrado a controlar su vida y su destino, me encontraba impotente, vulnerable y completamente a merced de María. Llegó el día de la boda. Me levanté temprano, como siempre, pero el aire en la casa estaba distinto, cargado de una tensión que no podía ignorar. Cada gesto, cada sonido, cada sombra parecía amplificar mi inquietud. María estaba tranquila, serena, casi demasiado perfecta. Esa calma era la que más me aterraba. Mientras revisaba los últimos detalles, sentí que algo se rompía dentro de mí. Mi confianza, mi seguridad, mi orgullo, todo se había erosionado lentamente en las semanas anteriores, hasta que ahora solo quedaba un vacío. Intenté recordar los momentos felices, los abrazos, las risas, las promesas, pero todo estaba teñido de dudas y sospechas. Ya no sabía que era real y que había sido una ilusión cuidadosamente construida. En un momento, vi la carta que había dejado sobre el escritorio. Mi corazón se detuvo. La abrí, y mientras leía cada palabra, sentí como todo lo que creía controlar se desvanecía. Sus palabras no eran gritos ni reproches, eran frías, calculadas, precisas. Me di cuenta de que cada gesto, cada sonrisa, cada momento de aparente ternura, había sido un juego silencioso, diseñado para dejarme vulnerable y sin defensa. Mi mundo se desmoronaba. Cada recuerdo, cada sentimiento, cada sueño compartido con ella, se volvía una cadena que me ataba al dolor y a la frustración. Sentí la impotencia más profunda que había experimentado en mi vida, la certeza de que había sido derrotado, no por un enemigo externo, sino por alguien que había amado profundamente. Caminé solo por la casa, observando cada rincón, cada detalle que me recordaba a ella, a nosotros. Todo parecía igual, pero ya nada era igual. Comprendí, finalmente, que había subestimado su fuerza, que había confiado demasiado en mi control y en mi percepción de la realidad. Y en ese momento, una mezcla de tristeza, rabia y aceptación me invadió. María no solo me había vencido, me había enseñado la lección más dura de mi vida, que el amor puede ser un arma, que la confianza puede ser manipulada. Y que incluso el hombre más seguro puede encontrarse perdido frente a la mente y la determinación de alguien que no teme jugar a su manera. Salí de la casa, dejándola atrás, con el corazón pesado, con los hombros cargados de un peso invisible. Cada paso que daba hacia afuera era un intento de recuperar algo que ya no existía, de aceptar lo que no podía cambiar. La vida que había construido junto a ella se había transformado en un recuerdo doloroso, y yo debía aprender a vivir con él, con la lección y con el vacío que dejaba. Al mirar atrás una última vez, vi la casa, el escritorio, los detalles que habíamos compartido, y sentí una punzada en el pecho. Pero también sentí algo más, claridad. Había aprendido lo que significaba subestimar a alguien, lo que significaba confiar ciegamente y lo que significaba perder. Era un dolor profundo, pero también una lección que llevaría conmigo para siempre. Avancé hacia el mundo exterior, consciente de que el control que tanto valoraba ya no existía y que ahora debía reconstruir mi vida desde la vulnerabilidad y la aceptación. María había ganado, sí, pero yo había aprendido. Y aunque el vacío era grande, también lo era la fuerza que ahora comenzaba a crecer dentro de mí.